Nick Powell es el estudiante perfecto, el que toda madre querría presumir en la graduación. Pero tras esa fachada de éxito académico, Nick carga con el peso de una ausencia. Desde que su padre murió, su madre, Diane, ha convertido su vida en un proyecto de microgestión. Ella ha reconstruido las finanzas y el orden familiar, pero a cambio, ha diseñado una jaula de oro para su hijo, una carrera tradicional y segura. Nick, sin embargo, respira literatura y su único deseo es escapar a Londres para un taller de escritores, incluso si eso significa faltar a su propia graduación. La tensión estalla en silencio durante una fiesta organizada por Diane. Entre brindis, elogios de la matriarca y regalos grabados con su nombre, Nick se siente un extraño en su propia celebración. Se aleja del ruido, se refugia en el garaje, en un momento de oscuridad absoluta, se apunta con una escopeta al rostro. El estruendo es solo mental. Nick despierta sobresaltado en su habitación. Fue solo un sueño, pero el sentimiento de asfixia es real. En la cocina, la realidad lo recibe con un desayuno de huevos y tocino formando una cara sonriente. Diane lee el periódico, impasible. Cuando Nick intenta sacar el tema de Londres, ella lo corta con un desdén gélido. No hay discusión posible. En la mente de Diane, el futuro de su hijo ya está decidido y no incluye Inglaterra. Camino a la escuela, Nick despliega su verdadera faceta, un traficante de intelecto. Vende tareas y ensayos a sus compañeros para financiar su huida. Mientras él recolecta billetes en los pasillos, su mejor amigo, Peter Egan, vive un infierno en el baño de chicos. Annie Newton, una chica cuya ferocidad es tan conocida como sus antecedentes penales, lo tiene acorralado. Peter le debe dinero por un teléfono robado y Annie no acepta prórrogas. La amenaza de un dedo cortado flota en el aire antes de que ella y su banda se retiren. En el almuerzo, Nick decide jugar al héroe. Deja caer un fajo de billetes sobre la mesa de Annie con una confianza que roza la arrogancia. ¿Es suficiente?, pregunta. Annie, lejos de agradecerlo, lo ve como una intrusión en su territorio. Nick, incapaz de quedarse callado, se inclina y le lanza un dardo directo al alma. Le dice que es una persona emocionalmente rota. El estallido es inmediato. Tras un intento de agresión y una visita obligada a la dirección, Nick intenta usar su carisma para salir del paso, bromeando sobre la atracción que Annie siente por él. El director no muerde el anzuelo. Despacha a Annie con desprecio y le advierte a Nick que no malgaste su potencial con gente que, según él, no tiene futuro. Pero el futuro de Annie es una lucha diaria. Al volver a su apartamento, se encuentra con el caos de un hogar deshecho. Su madrastra fuma frente al televisor, ignorando que el pequeño Víctor no ha comido. La rabia de Annie es el único motor de la casa. Regaña a la mujer, enfrenta a su padre, en medio de una lluvia de insultos y discusiones familiares que ya le resultan monótonas, alimenta a su hermano y se encierra en su cuarto. Dos mundos opuestos, Nick y Annie, están a punto de chocar de una forma que ninguno de los dos puede imaginar. Esa noche, Peter llega a casa de Nick con la excusa de una fiesta. Pero Nick tiene otros planes. En un gesto de confianza absoluta, le entrega un libro a su mejor amigo. Entre las páginas, se oculta un billete de avión a Londres. Es su declaración de independencia. Nick le confiesa a Peter lo que ambos ya saben. Desde la muerte de su padre, Diane no lo ha criado, lo ha asfixiado. Peter guarda el secreto, consciente de que su amigo está a punto de saltar al vacío para poder, finalmente, escribir su propia historia. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Annie Newton vive una realidad mucho más violenta. Junto a su novio, el delincuente Marcus Boehm, se sumerge en una noche de adrenalina. Marcus fuerza un coche de lujo, pero Annie, siempre buscando el límite, rompe el escaparate de una joyería y se hace con un collar de diamantes. Escapan por los pelos, con las sirenas de la policía aullando a sus espaldas. A la mañana siguiente, la desconfianza empaña el botín. Annie se niega a dejarle las joyas a Marcus, despertando una furia silenciosa en él. Como venganza, Marcus hace la llamada que Annie nunca esperó, la delata ante las autoridades. En la escuela, el destino juega sus cartas. Peter ve accidentalmente cómo Annie guarda el collar en su casillero.
Momentos después, la policía irrumpe en el instituto y arresta a Annie frente a todos. Ella, convencida de que sabe quién la traicionó, jura venganza desde la patrulla. Para Nick, el plan de huida se desmorona antes de empezar. Al llegar a casa, Diane lo espera con una calma aterradora. La aerolínea llamó para reprogramar el vuelo. El secreto ha muerto. La decepción en los ojos de su madre es un peso más insoportable que cualquier grito. Derrotado, Nick decide ir a la fiesta de esa noche, pero no para celebrar, sino para renunciar. En un acto de rendición, le regala su billete y su reserva de hotel a una chica desconocida. Ya no hay Londres. Solo queda el vacío. La tragedia se precipita cuando Peter, camino a la fiesta, es interceptado por Annie y su banda. Ella ha salido bajo fianza y busca sangre, convencida de que él fue el soplón. Acorralado y aterrorizado, Peter suelta una mentira desesperada para salvarse. Le dice que fue Nick quien la delató, creyendo que su amigo ya está volando hacia Inglaterra y a salvo de cualquier represalia. Pero Nick está caminando solo por una carretera oscura. Un coche destartalado lo sigue de cerca. Annie y sus secuaces bajan del vehículo y la violencia estalla. Peter, obligado a mirar desde el interior del coche, es testigo de cómo golpean a su mejor amigo sin piedad. Nick, ensangrentado en el suelo, mantiene su postura hasta el final. Ante el sarcasmo de Annie, él le repite que ella sigue siendo la que está rota por dentro. La furia ciega a Annie. Le propina una patada brutal que hace que Nick ruede por el terraplén, golpeándose la cabeza contra una roca con un sonido seco y definitivo. El pánico reemplaza a la adrenalina. Nick apenas respira. Aterrados por la sombra de un asesinato, el grupo sigue las órdenes de una Annie desencajada. Recogen el cuerpo y lo arrastran hacia el bosque, arrojándolo a un desagüe pluvial que cubren con maleza. En el forcejeo, el reloj de Nick cae al suelo, quedando como el único testigo mudo del crimen. Annie busca refugio en Marcus, confesándole el asesinato y suplicando ayuda. Pero la lealtad criminal tiene límites. Marcus intenta echarla, temiendo que el cadáver de Nick lo arrastre a él también. La respuesta de Annie es una amenaza gélida. Si ella cae, revelará cada coche robado y cada crimen de Marcus. Tras la disputa, Annie quema su ropa ensangrentada bajo un puente, intentando borrar el rastro de la noche más larga de su vida. A la mañana siguiente, la realidad se quiebra. Nick Powell emerge de los arbustos. Está ileso, camina con normalidad y se dirige a la escuela. Intenta saludar, hablar, gritar, pero nadie lo ve. Nadie lo oye. El estudiante perfecto se ha convertido en un espectador invisible de su propia tragedia. Nick intenta forzar la realidad. En un arranque de desesperación, arroja un libro de un estante en plena clase, esperando un grito, una mirada, cualquier señal de que sigue ahí. Pero el aula permanece en silencio. En la oficina del director, ve a su madre al teléfono, con el rostro desencajado. Nick le grita, le suplica que lo mire, pero su voz se pierde en el vacío. Aterrorizado, corre hacia la carretera y es embestido primero por un coche y luego por un camión de carga. Los vehículos lo atraviesan como si fuera humo. Al llegar a casa y ver a Diane denunciando su desaparición, la verdad lo golpea con más fuerza que el camión. Nick Powell ha dejado de existir para el mundo de los vivos. Mientras tanto, los detectives Kate y Brian encuentran las primeras pistas en el bosque. Huellas de neumáticos y un espejo lateral roto. El rastro de violencia los lleva hasta Annie, a quien encuentran sentada en el techo de su casa, observando el mundo con una frialdad que esconde su miedo. Brian, que conoció al padre de Annie, intenta una aproximación humana, pero ella sostiene la mentira, no ha visto a Nick desde la escuela. En su habitación, Nick observa a un pájaro herido morir en la barandilla mientras una versión espiritual del ave aparece en su hombro para luego desvanecerse. En ese instante, Nick lo comprende todo. No es un fantasma, es un eco. Está teniendo una experiencia extracorporal. Su cuerpo sigue vivo en algún lugar, aferrándose a un hilo de existencia que se corta por segundos. Si su cuerpo muere en el mundo real, su espíritu desaparecerá para siempre. La presión aumenta para los culpables. Marcus, acorralado por las preguntas de la policía,
decide que Annie es un cabo suelto demasiado peligroso. Tras mover el cuerpo de Nick del desagüe pluvial para evitar que lo encuentren, cita a Annie cerca de la estación de tren con la intención de eliminarla. La policía, siguiendo a Peter, interrumpe el encuentro. En el caos de sirenas y armas desenfundadas, Annie logra desarmar a Marcus y huir. Nick, que ha seguido la escena, le grita con todas sus fuerzas que no podrá escapar, y por primera vez, sucede lo imposible. Annie se detiene y responde con un grito desafiante: «Nunca». Ella puede oírlo. Annie busca refugio en el único lugar donde puede encontrar respuestas, la habitación de Nick. Allí, rodeada de sus fotos y sus libros, descubre que sus mundos no eran tan distintos. Ambos eran prisioneros de hogares rotos y padres ausentes. Ambos estaban solos. El peso de lo que ha hecho comienza a asfixiarla. Al huir de nuevo al bosque y descubrir que el cuerpo de Nick ha desaparecido del desagüe, Annie comprende la traición de Marcus. En un enfrentamiento final sobre una cornisa, Annie obliga a Marcus a confesar. El cuerpo de Nick está al pie de una presa que se abrirá en media hora. El tiroteo es inevitable. Marcus le dispara en el estómago, pero Annie responde al fuego antes de desplomarse. Herida de muerte, utiliza sus últimas fuerzas para llamar al detective Brian y darle la ubicación exacta. La policía llega a la presa justo a tiempo. Rescatan el cuerpo de Nick del agua gélida y lo trasladan a la unidad de cuidados intensivos. Mientras Nick lucha por su vida en una cama de hospital, una Annie ensangrentada y pálida se tambalea por los pasillos de la clínica. Su rabia se ha convertido en una necesidad desesperada de redención. Annie entra en la UCI, se tumba al lado de Nick, entre lágrimas, le pide perdón. En ese contacto final, el espíritu de Nick fluye de regreso a su cuerpo, recuperando la vida que ella misma le había arrebatado. Con ese último acto de sacrificio, Annie Newton cierra los ojos por última vez, sucumbiendo a sus heridas en el mismo instante en que Nick vuelve a respirar. Semanas después, Nick Powell ya no es el chico que quería huir a Londres para encontrarse a sí mismo. Ahora sabe quién es. La película cierra con Nick visitando al pequeño Víctor, el hermano de Annie, cumpliendo la promesa silenciosa de cuidar lo único que ella amaba de verdad.